Hola, hoy en Retrogando vamos a revisar una serie de publicaciones unidas por una problemática extensiva a cualquier persona con sentido común, problemáticas sociales, problemáticas de índole global, universal, unidas por un personaje común que investiga. Me refiero a las publicaciones de Alfonso López, protagonizadas por Felipe Marlou. De Alfonso López hemos visto en el canal la trilogía donde él pues revisita los personajes, algunos de los personajes clásicos de los años 50, 60, incluso 70, pero del TVO y de las publicaciones de Bruguera. Ya vimos el de Tranvía Extraperlo, vimos el Solar y vimos Una tarde con Hitler, que son una maravilla, sobre todo los dos últimos. E iremos viendo la obra de Alfonso López a lo largo de distintos vídeos, dilatándonos en el tiempo, porque nadie nos está apuntando con una pistola en la cabeza para que corramos, sino poco a poco iremos viendo. Hay las historias del Capitán Trueno, que hay 3, aunque yo de momento solamente conozca una. Hay historias de corte humorístico como la del jueves, Orgasmos cotidianos, por ejemplo. Hay otras de tipo revolucionario. Hay el personaje Segis, que protagoniza 2 novelas gráficas detectivescas y una tira en la revista Lluita Obrera. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo en su momento. Hoy nos vamos a ocupar de las investigaciones de Felipe Marlou, en alguna que en catalán, están tanto en castellano como en catalán, que, como digo, es lo que me voy a centrar a partir de ahora. Felipe Marlou es una caricatura de Humphrey Bogart, directamente con la trinchera, con el sombrero, con el cigarro, tal, muy gracioso, al que le plantean un problema de investigación que, tras la excusa de que es algo inmediato, va llevando a las distintas problemáticas de que se va a ocupar el autor. Aquí hay que hacer un inciso para ver que Alfonso López es una persona muy comprometida con la realidad social, es un hombre de ideología de izquierda, de extrema, no me atrevería a decir radical, pero sí de extrema izquierda. Es decir, él ha publicado, por ejemplo, acabo de mencionar Lluita Obrera, que es la revista de comisiones obreras en Cataluña, de la organización de comisiones obreras, que es la organización sindical del Partido Comunista de España en aquellos años, originalmente, después también de Izquierda Unida, tal, pero Comisión Obrera está escrito al comunismo, a la idea del comunismo, que Alfonso López comparte y predica por ahí y ayuda en todo lo que puede. No sé muy bien si desde la militancia o como compañero de viaje, pero me da igual, es un individuo muy comprometido con todo lo que eso conlleva. Hay otras publicaciones sobre los derechos de los trabajadores, sobre determinadas cosas, pero ya digo que esto iremos viendo con el tiempo. Pero esto tiene incidencia a lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora son los casos que son, insisto, problemáticas, acompañadas por estos dibujos, por estas historietas de Felipe Marlou. Es decir, es una forma de enseñar divirtiendo, de enseñar disfrutando. Lo que plantean en esta historia no es nada gracioso, pero la forma de hablarlo sí. Tienen una estructura parecida, unas publicaciones respecto a las demás, aunque hay variantes, lógicamente, aparte del tema, que cada uno es un tema determinado, concreto, aunque de alguna forma está todo relacionado. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto que estoy diciendo? Pues porque lógicamente la postura, el posicionamiento ideológico en esto que vamos a ver, parte de la misma del autor. Pero es que son cuestiones que, ideología aparte, son objetivas, o sea, son así. O sea, yo puedo coincidir en bastante con la ideología, o más o menos, eso no es relevante, pero lo que me está planteando sí es importante. Incluso aunque yo pensara de otra manera, o de una manera opuesta, si quiere, incluso, que no es el caso. Pero si fuera así, también me interesaría, porque no es solamente, las historietas son muy graciosas en sí mismas, pero lo que me está planteando, que es la almendra, que es lo que vamos a ver al revisar el cómic, porque la historieta, pues sí, a mí lo que personalmente más me gusta, lógicamente. Diré algún chiste lo salpicaremos de los que aparecen, pero nos vamos a centrar en las problemáticas, que realmente es lo que pretenden esta historia. Es una alerta, es una llamada de atención al lector, al ciudadano, sobre cuestiones que todos sabemos que están ahí, que todos conocemos, pero que a lo mejor no atendemos con la suficiente, primero, con el suficiente tiempo, la suficiente dedicación, y segundo, con la suficiente conducta respecto a hacer algo, ¿no?
Bueno, vamos a empezar, porque si no, no acabamos nunca, con la primera publicación del año 2002, junto a Pepe Gálvez, que es uno de los guionistas más asiduos que trabaja con Alfonso López. Alfonso López a veces hace su historia, ahora lo veremos algunas, otras van con otros guionistas, en este caso Pepe Gálvez, que es un autor con el que colaboran mucho los dos. La globalización, pasen y vean, 2002. La globalización, que es un fenómeno que de pronto se impuso en todo el mundo, podríamos decir, occidental, que tuvo algunos comentarios a favor y bastante escritos en contra. Recuerdo un libro ejemplar de José Luis San Pedro, por ejemplo, que bueno, aquí nos explican de forma muy sintética, muy resumida, claro, en qué consiste la globalización y qué conlleva la globalización. En la historia en sí aparece una mujer rubia llamada Soledad Izquierda, aparece en la primera página, y mi nombre es Felipe Marlowe y soy investigador privado. Soy investigador privado que pasará a ser investigador privado concertado. Pero bueno, vamos a ver la historia. Y le explica que busca al hombre de su vida, que se ha escapado, que es contradictorio pero inteligente y leal. Un día salió a comprar el periódico y ya no volvió. Él habla del realismo histórico, le dijo que el tipo no es aficionado al fútbol, de momento hay que descartar enajenación transitoria. Bueno, el tipo se llama Pensamiento Alternativo, malditos padres agnósticos como añoró el viejo santoral. No tenía muchas pistas, una foto borrosa y un nombre, globalización. Parece que había mucho dinero de por medio. Va al cajero, está en números rojos. Te equivocas, traigo dinero. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué es la globalización? Y según los bancos, la globalización es una maravilla. Aumenta la competencia, por lo tanto los consumidores ganan porque se reducen precios, los capitales llegan a los países del sur con los que estos se desarrollan y nivelan las condiciones de vida con el mundo, más comercio, más crecimiento económico, lo bueno para las grandes empresas, bueno para el país, el comercio trae la democracia. Bueno. Va a casa del desaparecido y ve que hay un cangrejo en una pecera y de un armario que sale una tos. Hay un magrebí, que era un realquilado, que tenía allí en Senegal. Pregunta al cangrejo, estaba antes que yo. Al principio el cangrejo no quería hablar, pero tuve que ponerme duro. Le dice algo la palabra paella, es que es buenísimo, ¿eh? Entonces explica que el cangrejo es un inmigrante. Se fue sin papel en un barco, después lo llevaron a Polonia para ser empaquetados los cangrejos que se comen normalmente. Lo habían trasladado a Marruecos para pelarlo, a Polonia para ser empaquetado, finalmente a parar a los mercados de Hamburgo. Tanta estupidez, en fin, es la globalización. Entonces, a partir de ahora, que es los esquemas que van a seguir en otros libros, es con las viñetas, ir haciendo primero una parte histórica de cómo se alcanza la globalización, por cada uno querer tener más espacio, la tribu, como la competencia, el comercio, en este caso, claro, los griegos, los romanos, como se vamos pasando por la historia, llega el capitalismo duro del siglo XIX, llega también el comunismo, la guerra, la Primera Guerra Mundial, y hasta la izquierda la Revolución Rusa. Las potencias capitalistas declararon la guerra. ¿Por qué sería? Es que nosotros los obreros preferimos de granja, dice la Segunda Guerra Mundial. Y cómo se va entendiendo el comercio, todo lo que es la economía del capitalismo, cómo se va imponiendo, el patrón oro, el petróleo, la crisis de los 70, cómo se supone que se supera, y se espera que los Chicago Boys consideren que ha llegado el momento de un nuevo orden mundial. La base de la globalización. Aquí, claro, esto es política pues sintetizada para cualquier público. El neoliberalismo, la revolución tecnológica, capital financiero. Se supone que la bolsa, que es donde se juega con riesgo, libre comercio, el capital más o menos productivo, trabajadores en subasta, Estados Unidos, como vemos, con un talante crítico. Estados Unidos el primero de la clase, para variar. La cultura del pensamiento único, que tanto se está imponiendo últimamente. O sea, este libro pues bastante premonitorio en eso. La mano de obra no es global, porque claro, los hay de mano de obra tirada de inmigrantes, y de países más desarrollados pues va de otra manera, y según mayor desarrollo y mayor capitalismo, pues peor, más cobra el local y peor y menos cobra el de fuera. El planeta no se sostiene, el cambio climático, deforestación, que llegaremos a esto, los cultivos transgénicos. Esto de la globalización era un timo, deduce Marlowe. Se va a ver al cajero, pero lo han cambiado. Han cambiado el banco, ya eres un vendedor de entrada de circo con tenores. 3 por el precio de 1, le pregunta al senegalés. Él le vuelve a lo mismo, no sabe qué ha pasado. Bueno, le dice que quizás esté en el zoo, que pregunte allí.
Le pregunta un jabalí, le dice que pregunte a un chimpancé, le dice al fondo a la izquierda. Y el señor este que está buscando está en la jaula, que lo busca la muchacha. Llevo 40 días y 40 noches preguntándome lo clásico, quiénes somos, dónde venimos, tal. Déjeme que le explique. El problema está en nosotros. Un poco de reflexión sobre la globalización, el factor primate y por qué a la izquierda le cuesta encontrar en el norte, por el idealismo. O sea, el pragmatismo frente a la utopía soñada por comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, y siempre termina imponiéndose el capital puro y duro, ¿no? El humanismo se está perdiendo, el sentido de la humanidad. La globalización real es esto, es la muerte, pueblos que después de 11 años de explotarme han cerrado la maquila sin ni siquiera un insulto de despedida. Es que la mano de obra, cómo se utiliza a los de los países del tercer mundo, en fin, algo habrá que hacer. El Foro Mundial y los foros regionales, regulación de mercado financiero, condonar la deuda externa, igualdad de oportunidades de mercancía de trabajadores, en fin. Fomentar la banca ética, sostenibilidad de consumo responsable, que se puede, soluciones posibles, refundar el papel del Estado, democratizar la empresa, ¿qué se puede hacer para paliar esto, no? Reformar la democracia real. El chico dijo que eso no era todo, que había mucho más, pero que sería demasiado extenso. Se reúne con la muchacha y al fin y al cabo, ¿quién no merece una oportunidad? Y al final, pues una especie de glosario con términos propios del tema que estamos viendo. Y después de este pequeño diccionario hay una bibliografía de los materiales que se han utilizado para la elaboración del trabajo, cosa que está muy bien también, por si uno tiene inquietud, pues consultar más allá. Esta es la primera, la globalización, es el primer tema que interesa, y el segundo, en una publicación de otra índole, es la deforestación. La tala de árboles indiscriminada solamente para obtener un beneficio económico inmediato. Y esto nos aparece representado en este libro, Salgariana, de 2005, de la Semana Negra de Gijón, auspiciado por Paco Ignacio Taibo II, como no puede ser de otra manera. Aquí hay una serie de relatos, hay una serie de historietas, por supuesto de Paco Ignacio Taibo II hay un relato. Pepe Gálvez, el guionista que acabamos de ver en el otro libro, junto a Rubén Pellejero, que es el dibujante de Dieter Lumpen, por ejemplo, hay otra historia aquí. En fin, es una obra colectiva. Y entonces llegamos a un momento en que encontramos cadáveres en el jardín. Un caso del investigador privado concertado, Felipe Marlowe. Ya es privado concertado, ya no es privado solo. De entrada me pareció el típico inmigrante sin papeles, el edificio donde tiene la oficina, y resulta que se le presenta a Sandokan. Le plantea, ¿dónde está? Que hay un problema, ¿cuál es el problema? Aquí lo encontrará. Es un crimen. Es madera de teca, yacía muertísima y sin la etiqueta FSC. Certificado que indica que la madera ha sido talada de forma sostenible. Explica cómo el minorista le dijo por su propia voluntad de dónde lo había sacado. Iban al Amazonas, bueno, al Montplacén, a donde está la selva, a la jungla, a ver qué pasa allí con el secretario de Sandokan, que es este orangután, y vemos que efectivamente están asistiendo a una tala indiscriminada para beneficio y provecho de los empresarios, de los capitalistas que están dejando la selva pues como la están dejando. Hasta el punto que dice, jamás me gustó el metacrilato, pero ¿qué quieren? A lo mejor tiene su cosa. ¿Cómo concluye esta historia? Pues viendo los desastres que se están haciendo y siempre con subterfugios y tal. El siguiente libro en cuestión sería de 2006, La pobreza no es rentable. Cómo los países capitalistas, los países ricos van estableciendo pautas para que el tercer mundo siga ofreciendo sus materias primas, su personal, de forma muy barata, de forma muy precaria para ellos, pero que sirva de mayor enriquecimiento de los poderosos. Esta edición está realizada, lo digo por lo que dije antes, por Fundació Pau y Solidaritat de Comisiones Obreras de Cataluña. Si vamos al primero que vimos, Comisiones Obreras, lo que hablé del sindicato comunista. Bien, volvamos a La pobreza no es rentable, donde en este caso, como siempre, página viñeta inicial, el edificio de la oficina de Marlowe. ¿Es usted el señor Philip Marlowe? Sí. Le parece que él cree que es un inspector de Hacienda. Una mujer africana, parece por la indumentaria, por el aspecto, el motivo de su presencia de su país. O sea, aquí estamos hablando de que ella es una negrita del África tropical que cultivando cantaba la canción del cacao, hasta que los precios se fueron a pique y me vine.
O sea, es una inmigrante, una ONG caritativa la ha acogido y el periódico que envolvió el bocadillo de la mañana venía a mi dirección. ¿En qué puede servirle? Me han robado el dinero, la salud y la historia. Resuelve otros casos, por ejemplo, está llamando un señor, definitivamente su mujer le engaña, así, comprobado empíricamente. Y bueno, va a ayudar a esta mujer. ¿Recuerda alguna pista? Esto quizá le servirá. La pobreza extrema. Es lo que va leyendo en el avión. Podía serlo, su país era un país pobre como podía serlo Afganistán, Bolivia, Etiopía, Nicaragua o Camboya. En el principio, la aldea, o sea, aquí tenemos unas páginas, la parte alta de la página, de la historia de cómo se produce esta situación, y abajo él va preguntando, en algunos casos alterándose con viñetas. Cifras no tan frías, va buscando por ahí, el ministro es uno de los 500 primos del presidente del país. Sé que usted es un corrupto. ¿Qué ilusión? Cree que no va a venir nadie, por fin, por fin. Tenemos todo el género colocado, pero, o sea, tenemos más negros. Ve que todo es corrupto. La delegación de la ONU lo mismo. Ha oído hablar de la campaña de objetivos del milenio, el plan de la ONU para salvar de la pobreza. Un muchacho voluntarioso insistió y me pasó el acuerdo para que iluminara mi espíritu. Y erradicar la pobreza extrema y el hambre, consiguiendo reducir la mitad del porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día, reducir la mitad del porcentaje de personas que padecen hambre, 2 euros al día, 1 euro al día, y luego está el hambre. Datos para la vergüenza, es que es terrible. Conseguir la enseñanza primaria universal, velando para que todos los niños y las niñas, eso es importante, puedan acabar un ciclo completo de enseñanza primaria, promover la igualdad entre género y autonomía de la mujer, eliminando desigualdades. Claro, es que esto es del 2006. Para que el año 2005 en todos los niveles de enseñanza, para el 2015 se pensaba, reducir la mortalidad infantil en niños menores de 5 años, mejorar la salud materna reduciendo la tasa de mortalidad materna en 3/4 partes, combatir la propagación del SIDA, detener y reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través de incorporación de los principios de desarrollo sostenibles de política, programas nacionales, en fin, va proponiendo indicadores de urgencia que se reparten entre el norte y el sur y que no paran de avisar. La ausencia inexplicable, ahora el agua. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo a través de solucionar las necesidades concretas de cada área geográfica, organización de cooperativas, aranceles, etc. Marlowe, después de analizarlo, bueno, se ha hecho alguna idea, pero voy a tener que investigar. Va al sitio donde el señor vitaminado de la ONU, ¿dónde está? Pues donde suelen terminar, en el bar. Y conoce a una chica nativa. Y dice, bueno, estos objetivos, ¿qué? ¿Cómo se cumplen de verdad? Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces le explica que el dinero suele ser de proceder del ámbito privado, por lo que desgrava de Hacienda, etcétera, o pública como una ayuda bilateral que busca algo a cambio. La bilateral es con un país rico o un pobre y que puede funcionar a través de la ONG, la mayoría se financia con dinero oficial o a través de las propias oficinas de la ayuda al desarrollo en cada país. En ambos casos el dinero va para el proyecto pactado y solo para ese. La ayuda multilateral, o sea, van explicando los tipos de ayudas que se van aplicando y que en definitiva siempre van reportando un beneficio, ¿no? al supuesto donante desinteresado. El desarrollo humano, la desigualdad también, cómo se va produciendo, cómo, frente a la vagoneta, cómo vamos perdiendo terreno respecto frente a la maquinización, al hacer herramientas y elementos, pues eso, que no son humanos, que sustituyen a lo humano. La vagoneta del tren, la OCDE, en fin, hablan con el mono, todo tiene un precio, se encuentra un mono. Desde mucho los orígenes de la pobreza. Porque cómo se produce, siempre ha habido desigualdad, pero se va imponiendo el más fuerte sobre el más débil. También la evolución va cambiando, el ADN, en fin, cómo el ser humano por definición va buscando pues acaparar y cogerlo del otro si puede apropiarse de ellos. Y llegamos al etnocentrismo, que ya venía al principio también. Ahí hay un campamento donde están allí en una excavación, le explican que esto ya viene de la historia, lo esclavo, lo esclavizable, el pueblo esclavizable, y el colonizable, y el explotable, o el prescindible, o sea, las tres categorías de los invadidos. O sea, cuando llegaba uno y conquistaba un país, eran las tres clases, los que podían ser esclavos, los que se podían colonizar, los que podían ser explotados. El trabajo, pues los intentan para mantenerse, pero no da de sí. Siempre el motivo es mayor riqueza, la codicia,
Pero vamos, esto no es nada nuevo bajo el sol, no está descubriendo nada. Esto es lo que pasa que está aplicándolo de esta manera para modernizarlo, pero vamos, esto ya lo sabemos todos, pero nunca está de más llamadas de atención de este tipo. El interés económico, las materias primas, tal. El segundo gran desequilibrio, el identitario y político. Destruida en parte las culturas originales, solo falta que a la hora de la descolonización se crearan países juntando por aquí y recortando por allá, sin tener en cuenta ni etnia ni tradición. Que se matan entre ellos, lo que pasó cuando Sudáfrica y todo esto. Las políticas internacionales, pues que siempre benefician a los mismos también. Empresas que cuando se repatrian dejan pues aquello vacío, aquello en el país de donde estaban instalados, pues un páramo, porque ganan menos, no les compensa económicamente, no piensan para nada en los trabajadores, la mundialización que viene a ser la globalización, neoliberalismo básico, servicios públicos, mercado libre, tal. La voz de la conciencia. Dices, algo me permite que algo me habla en mi interior. ¿Será la voz de la conciencia? No, era la chocolatina injusta que me había dado mi cliente. Entonces, como siempre, en el otro que vimos también igual, después de explicar el problema y plantear la situación, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? En una cooperativa hay productos que le explican, mira, el cacao, la familia, hola, primos, ¿qué hacéis tal? Comerciamos, ¿qué es lo que queda posible? El egoísmo inteligente. Ser pobre no es rentable para nadie. ¿Por qué? Porque egoístamente, o sea, dejan de consumir, sí producen, pero producen menos de lo que podrían y tampoco invierten ese rédito que ganan con los sueldos y tal, como hemos ido viendo, en eso mismo. Las neuronas se podrían utilizar de otra manera. La competitividad de la cooperación. Mira, el come coco. Después tenemos la cooperación entre diversas tribus, en principio, diversos países, podríamos decir. La evolución, la capacidad de plantearse, de reflexionar, esa colaboración cada vez más amplia. La Segunda Guerra Mundial, digamos, rebajó un poco el nivel del capitalismo. Fue la reflexión la que evolucionó la compasión, una respuesta compulsiva de apoyo hacia nuestro gen en dificultad, primero hacia la caridad, después la solidaridad y la cooperación internacional. Un estado de bienestar global, que es el desideratum sería esto, ¿no? Democratización de los órganos internacionales, sindicatos para el tercer mundo, soberanía alimentaria, y bueno, aún hay muchas cosas injustas que no se pueden resumir en tan poco espacio. Entonces le explica a la mujer lo que a su cliente, en definitiva, la cual dice que entonces usted cree que un día en el sur dejaremos de ser pobres y tendremos 3 coches por familia, 3 televisores y produciremos 1 kilo diario de residuos no reciclables por persona. Le respondí que si nosotros seguíamos por ese camino, ellos nos imitaban todos juntos y el planeta nos íbamos a hacer puñetas. No volví a verla. Por lo tanto, me la imagino regresando a su aldea ya con energía eléctrica, soltándole en la cocina de 4 fogones a la primera cuñada que se pusiera de por medio. Y bueno, al concluir la historieta hay un epílogo del propio Alfonso López y la acostumbrada bibliografía. Como vemos, son asuntos que nos afectan a todos, ¿no? Que son de alcance universal, ¿no? Y que el planteamiento, como lo hace, en mi opinión, en todos los casos, es muy honesto, lejos de tendencia. En algunas de las soluciones, o en algunos, sobre todo de los chistes de las viñetas, sí se puede ver pues el talante crítico del autor, pero lo que es el planteamiento de los hechos y las medidas que se están tomando, los acuerdos que se adoptan, todo esto, yo creo que es muy fidedigno, aparte que lo que plantea no es ninguna imbecilidad, o sea, sino que realmente es necesario, ¿no? El último de este tipo de libros, Cambio climático y sostenibilidad. Esto, aquí vemos Panini Comics, Planeta, Panini Comics es Planeta, pero en el interior vemos que la publicación también es de Comisiones Obreras. Dos cosas que se dan de patadas, se dan de bofetadas, Comisiones Obreras y Planeta. Es decir, la editorial más monopolizante, más imperialista en el sentido de que abarca todos los rincones, va absorbiendo otras editoriales pequeñas, junto con un sindicato de talante comunista. Pero bueno, cosas veré de Sancho, ¿no? Vaya usted a saber, en fin. Vamos con la historia sobre lo que es la historia, lo que es el volumen sobre el cambio climático. Tenemos el edificio de Philip Marlowe acostumbrado y aparecen 2 clientes, que resultan ser un esquimal y un pingüino. Mi hijo y yo tenemos un problema. Sabía que la fecundación in vitro hacía maravillas, pero no hasta ese extremo, cuénteme.
Eran un esquimal de Alaska y un pingüino de la Antártida, o sea, de las dos partes opuestas del mundo, y no encontramos nuestra casa, nos la han robado. ¿Cómo? Sí, sí, cuando salimos había las extensiones de hielo y ya no están. ¿Ha visto si construyen iglú de 15 plantas? No, no, pero bueno, ¿a quién causa? ¿A quién genera beneficio esto? Y le pagan con un bacalao del norte de 25 quilates y una lata de gasolina que sirve de pista. Bueno, miraremos. Bien. Se pone a leer el periódico, a veces funciona, y comprobé por enésima vez que el conocimiento ensancha el espíritu, pero no necesariamente la felicidad. La Virgen del Amor Hermoso. Y aquí tenemos el índice de lo que pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la clave de los libros estos, igual que los anteriores que ya hemos visto. El polo norte se funde, los glaciares desaparecen, sube el nivel del mar, con lo que eso conlleva, menos nieve en todo el mundo, el agua potable cada vez más escasa, más sequía, fenómenos meteorológicos extremos aumentan, animales y plantas pierden el norte y la brújula, aparecen donde no debían estar, otros cambios climáticos, ya va indagando el Felipe Marlowe, la atmósfera, extinciones a lo bestia, la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono, con lo que el sol pues pega más directo y con lo cual esto pues puede llevar a una aniquilación total. En el Pleistoceno, pues como hace 200.000 años, cuando aparece el Homo sapiens, bueno, pues ya sabemos como que no había estos problemas, aunque hay la glaciación, que ya conocemos. La relación del clima con la historia de la humanidad era evidente, pero había casos reveladores. Un ejemplo a recordar. La civilización, bueno, pues un caso de una franja semidesértica que se basaba pues, en épocas de lluvia, en épocas de sequía. Entre el año 560 y el 600 se produjo un fenómeno atmosférico extraordinario, un meganino que trajo 30 años de lluvia e inundaciones que lo arrasan todos, seguido de otros 30 años de sequía que desertizaron el país. No solo supuso una crisis económica, sino política y cultural. Todo lo que habían creído no servía para nada, encontraron que el periodo de guerra civil y luchando por los escasos recursos naturales que quedaban fue el fin de su civilización. Y ya aparece el enriquecimiento como causa de todo esto, como es natural, como todo, como de todo. La codicia y el mercantilismo, el materialismo más puro, el pragmatismo capitalista más exigente, ¿no? La lata de gasolina le pregunta, bueno, ¿qué tal? Y entonces encuentra al primer sujeto con pinta de centro comercial. Se deja encendida la luz del recibidor, enchufa la lavadora por 4 calcetines, tiene microondas, sí, soy un criminal. Entonces recibe una nota, le están enredando, confía en mí, un amigo en situación precaria. Y la bolsa de la basura, ¿dónde voy a parar hoy? Porque el vertedero donde genero gas metano, muy bueno para el efecto invernadero. Y si me incineran, ¿qué pasa? Pues que produzco dioxinas, geniales para el cáncer. O sea, todo lo que nos va rodeando, vamos viendo que va contaminando, produciendo ese efecto en el calentamiento global, ¿no? Le dan un curro, una mano de hostia al pobre Felipe Marlowe. No era nada personal, me pagan para desinformar, Doris. La Iglesia, que va preguntando, o sea, las asociaciones, ¿qué tal? La nueva potente tecnología nuclear. ¿Ves? El escarabajo de la patata eliminan varios miles de kilómetros a la redonda. Sí, pero ¿y las patatas? Es que lo queremos todos. O sea, las explicaciones, ¿no? No soy pitoriza, aquí enganchada a una maquinita de hacer palomitas, tengo información sobre el futuro. Que pedían palomitas de maíz, ¿qué pasará? Pues aquí te va explicando pues lo que se ve. El propio crecimiento de la población mundial, el acceso a nuevos países, desarrollo masivo, no hace nada como seguir hasta ahora. A partir de aquí se deducirían escenarios posibles, lo inevitable, lo malo, lo peor, y entonces lo vamos viendo. Un aumento de temperatura media global de 2 grados respecto a los niveles preindustriales, 1850, o sea, lo que está sucediendo ya. Aumento de la temperatura global entre 4 y 5 grados, genocidio y ecocidio. ¿Qué pasa en España? Pues en el Mediterráneo lo que va pasando, los aumentos de temperatura, las olas de calor, las playas irán perdiendo terreno, cuanto más seco el sitio, más incendios, en fin. Y va viendo que la situación pues está así. Y de pronto la aparición del uranio. Una tila que sea doble. El típico vendedor a domicilio. Me ha caído usted simpático. Le voy a hablar del milagro, de la energía milagrosa, la fisión del uranio, la energía nuclear. Bueno, pero ¿y Chernóbil? Lo recuerdan vagamente, explican el accidente de Chernóbil y cómo se supone que el uranio puede sustituir
se supone que con ciertas ventajas a la fuente de energía convencional, lo cual es un engaño, de suerte que deberá hablar con Gómez, mi secretaria. No lo olvidará, se lo aseguro. Y aquí tenemos Gómez atiende al señor. Los huesos saliendo por allí. Aparte, mira, ves, todo va condicionándose con la energía nuclear, de forma que hay que hacer ¿qué? Actuar. ¿Cómo? El protocolo de Kioto, sé que iban explicando que se ha ido haciendo. Todo esto, no estoy obviando siempre los chistes porque son muy graciosos, pero 3 instrumentos económicos innovadores: comercio de emisiones, implementación conjunta, mecanismo de desarrollo limpio, medidas paliativas, lo que deben hacer las administraciones para evitar incendios, erosión o sea, para evitar cómo manejar la agricultura, la biodiversidad, la salud, alternativas que no lo son: energía nuclear, sumideros de carbono, captura y secuestros de CO2, los biocombustibles. Este año la cosecha ha sido inferior porque no ha llovido, pero a cambio ha salido de mayor cilindrada. Lo que sale por aquí. Los coches ecológicos, claro, que dice, según dice aquí, se venden con el reclamo de tecnologías novedosas como mixto a gas. Es cierto que emiten menos CO2 porque consumen menos combustible, pero emiten. El problema es que todo ello no produce ningún efecto frente al continuo crecimiento tanto de las ventas como de las carreteras y de todo lo que va pues contribuyendo al calentamiento global, ¿no? Al calentamiento climático, al cambio climático. Medidas preventivas. Desarrollo sostenible, que es lo insostenible. A partir de saber qué es lo insostenible y lo sostenible, una transición energética, la energía renovable, implementarla, terrestre, marina, solar, fotovoltaica con seguimiento, solar termoeléctrica, biomasa, hidráulica, geotérmica, el transporte, cómo se debe manejar, el urbanismo, cómo se deben planificar las ciudades, dudas razonadas, en fin, la explicación de cómo se podría poner medidas para evitar esto, las claves empresariales, qué pueden y deben hacer los sindicatos, qué podemos hacer cada uno con nosotros, con la cesta de la compra, con su excelencia el automóvil, con las cosas que se enchufan, de todo un poco. Y de pronto, bueno, pues vale, algo se nos ocurrirá. Es que, vamos, que le explica la situación y el esquimal le dice, se refiere a que si los cretinos y los hijos de puta volasen, la luz del sol se taparía, ¿verdad? Me abruma su capacidad de síntesis. Espero que el bacalao le guste. Bueno. Llega Papá Noel, le trae el reno la última carta de su jefe diciéndole que han decidido instalarse en el Polo Norte, que su negocio hace agua y bueno, ha querido compartirlo con él porque se va a dedicar a hacer surf en el Ártico. El correspondiente diccionario, podemos decir, y trae este glosario, pues viene un chistecito donde hay el tío Sam, el yanqui con la barba y con el sombrero de copa con la bandera de Estados Unidos, hablando con un oriental y con un indio, y el americano le dice, compréndalo, no es que no queremos que contaminen, no es que no queramos que contaminen como nosotros, lo que molesta es la velocidad a la que van, nos hace sentir viejos. Y la bibliografía pertinente, pues para orientar a quien busque más información al respecto. Estos son los libros como tales que hay de Felipe Marlowe, pero aún hay algo más, que es un folleto que yo no sé si existió en papel, yo lo he visto en internet, EPUB-CAT, en catalán, pero yo, como yo no leo pantallas, pues me lo he impreso en papel para ver qué era. Els immigrants i la punyetera crisi. Los inmigrantes y la puñetera crisis. Un cas del investigador privat concertat Felip Marlowe. Un caso del investigador privado concertado Felipe Marlowe. De 2009. Es de 2009. Y en él pues nos encontramos pues una situación que realmente esto sí que no ha variado ni para bien ni para mal. Para mal, ha ido para mal en todo caso. Con una edición donde hay una amiga de Marlowe, Silvia, que se queja de que se ha quedado en el paro y le han negado el comedor gratis en el colegio al niño. Y dice, todas las ayudas son para los inmigrantes. Siempre he sido un poco escéptico, pero la solidaridad está bien, pero ¿por qué benefician más a la gente que viene de la quinta puñeta que a nosotros? Tengo dudas. Entonces empieza a indagar los impuestos. Deja de cobrar impuestos, tranquilo, subiremos el IVA. Y van viendo pues la forma, el choque cultural, las distinciones étnicas, por qué se producen los conflictos en la inmigración, qué hacen los políticos, aparte de lo clásico, la crisis que genera la llegada de inmigrantes, la competencia étnica por los servicios sociales, o sea, esto en plan de coño, y siempre desde el punto ideológico
que ya dijimos, la debilidad de nuestro estado de bienestar. ¿Cuál es la reacción de los gobiernos? Pues dice siempre, dice, el inmigrante se aprovecha todo. Cuando hay trabajo, le sacas dinero. Y cuando lo echas fuera, sacas votos. Es decir, lo utilizan también los inmigrantes desde los centros de poder. Los de extrema derecha, los racistas, pues van ganando gracias al populismo y la demagogia. ¿Qué habría que hacer? Pues lo primero que habría que hacer es gestionar mejor a los agentes sociales, reformar de una puñetera vez el estado de bienestar, hacer pedagogía social para entender que lo que viene de fuera no es malo, que no hay que rechazarlo. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasaría si hicieran lo mismo en Argentina, en la crisis de 2001, con todos los gallegos que llegaron allí, en Cataluña con todos los andaluces y los extremeños que vinieron en los años 60, los hijos, los parientes, cuando se deja de ser inmigrante? A fin de cuentas, todos somos inmigrantes. Y después de concluir la historia, hay una página para saber más y por una serie de asuntos podéis consultar, y viene también una bibliografía sintética para cerrar este folleto, y a nosotros nos sirve para cerrar el vídeo donde hemos repasado esta historia. O sea, aquí hay que entender muy bien el espíritu de la cuestión, el alertar, el avisar, el insistir, el hacer consciente, crear una conducta, podemos decir, responsable respecto a estos asuntos, desde un cómic, desde una historia en cómic, que las historias en cómic son descacharrantes, son muy buenas, lo que es la parte divertida, aparte de la sección pedagógica, que están unidas de forma indisoluble, porque si bien por una parte está el caso de Felipe Marlowe, sí, lo de medio carece de sentido, y aparte que en el ínterin, en determinadas partes del elemento de los apartados objetivos, hay chistes, hay viñetas, incluso parte de la historieta del propio Marlowe, ¿no? A mí me parece que es un modo muy interesante, muy eficaz y muy divertido de transmitir y compartir estas ideas y de alertar y de servir de que después no nos quejemos, y de por qué tenemos estas actitudes que mantenemos respecto a determinadas cosas, ¿no? En cualquier caso, plantearnos pues estos asuntos que a lo mejor no tenemos tan presentes como deberíamos. También preguntarnos a nosotros mismos por qué adquirimos determinadas conductas, por qué nos comportamos de determinada manera ante ciertos elementos que son ya de pleno derecho constituyentes de la sociedad, como los inmigrantes, como la pobreza, lo que hemos estado viendo. ¿Qué hacemos nosotros y cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos a los inmigrantes? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros o de otra manera? Todos los inmigrantes que vienen a delinquir y vienen a quitarnos lo que corresponde a los nativos de los sitios, o vienen a otra cosa, vienen tratando hombre, también hay situaciones desesperadas. Por ejemplo, estoy pensando en Canarias, que están, pues que no pueden más. Llegan allí los inmigrantes ilegales, ya no saben dónde ponerlo, habilitan campos de fútbol, patios de colegio para ponerlo allí, pero es que no paran de llegar. Entonces esto no tiene solución. Eso sí, que esto es una cosa que a mí me parece sorprendente. Son personas que no tienen para comer, no tienen nada, pero tienen una cosa: móviles de última generación. Todos están allí con los móviles, siempre en la mano y sentados con los móviles allí mirando. ¿Te conoce que los móviles allí los deben regalar? O no lo sé. Porque esto sí que siempre me ha sorprendido, lo cual no quita que tengan móviles, que esta gente, pues, como cualquiera, necesita tener un sitio para vivir, necesita tener un trabajo para poder sobrevivir, necesita comer, necesita que sus hijos tengan atención, en fin, lo que cualquier ser humano merece, igual que, no como cualquier ser humano, es que es lo que son, es que no hay más posible discusión. Entonces, a partir de aquí hay la forma de afrontarlo de una forma más comprensiva, más solidaria, si se quiere, o la forma, por ejemplo, de la señora Meloni italiana, donde se cierran fronteras, o imagínate lo que hubiera venido si la señora Le Pen hubiera salido en Francia, que de momento no ha salido, y esperemos que siga así por mucho tiempo. Pero bueno, en fin, volviendo al tema, estos son los casos de Felipe Marlowe, que nos propone Alfonso López, para divertirnos y al tiempo hacernos reflexionar. Si ya conocían los materiales, pues bueno, pues ya sabéis de qué va. Si no, y tiene ocasión de leerlo, de echarle un vistazo, o no un vistazo, sino leerlo en profundidad y meditar lo que se plantea ahí, pues te aconsejo que lo hagas, porque realmente, como toda obra de Alfonso López, es extraordinaria, con el añadido de que estas problemáticas pues están a la orden del día, no son nada inventado, ni nada nuevo, ni nada ficticio, sino que son, a pesar de que el señor Donald Trump diga que el cambio climático no existe,
Este señor es de los que piensan, no, es que viene en Internet y todo lo que viene en Internet es verdad. Eso es lo que pensará el señor Trump, por ejemplo. Y como digo, pues recomendarte esta historia de Felipe Marlowe, del gran Alfonso López. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan estos temas de cómic, de narrativa de género, de teatro que tenemos en Retrologando, pues te agradeceremos también que te suscribas, así como que también traslades tu atención al canal Retrologando Cine y Televisión, también de YouTube, donde pues nos ocupamos de estas temáticas fílmicas y televisivas, y donde también os esperamos siempre, y siempre seréis bienvenidos. Gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.